Buenos días, gracias por la presencia en esta rueda de prensa, donde hicimos una visita a las obras de recuperación de la muralla del Castro, que saben ustedes que es un convenio entre el Ministerio de Fomento y el Concello de Vigo. Es una obra que tiene un presupuesto de 785.000 euros, de los que el Ministerio aporta 626.000 y el Ayuntamiento 209.000. Bueno, en primer lugar constatamos que la rehabilitación de la fortaleza, la consolidación de la muralla, pues está siendo muy consistente, se está haciendo bien. Se están recuperando espacios en el entorno de la muralla, como saben ustedes, después se va a iluminar. Y pretendemos que el baluarte y la muralla de la ciudad se conviertan en un elemento central en la propia concepción de la ciudad y que sea visible desde el conjunto de la ciudad. Pero en la rehabilitación aparecieron unas galerías soterradas dentro de la fortaleza, que forman parte del sistema de planteamiento del conjunto del baluarte. El baluarte es un baluarte defensivo, por allá por los segundo tercio del siglo XVII, pongamos 1670, momento en el que las invasiones por mar eran frecuentes y por tanto se construye este gran baluarte para defender la ría, para defender el acceso a la ciudad y el acceso a una parte importante de Galicia y de España. Bueno, pues allí aparecieron unas galerías, estaban abandonadas, cerradas, tapiadas parcialmente, fueron accesibles seguramente hasta los años 90, hasta 1990, y lo que hicimos fue, en una parte de estas galerías, limpiarlas, ponerlas en condiciones y, por tanto, hacerlas accesibles para poder ser visitadas inicialmente en esta visita de obra y después en lo que planteemos en el futuro. Se accede por el extremo norte, están debajo de la muralla en la parte norte del baluarte externo de la muralla. Son unas, la fortaleza, como era una instalación militar, era costumbre tener este tipo de construcciones, este tipo de galerías. ¿Y para qué se utilizaban? Desplazamiento de personas, para poner a cubierto algún material. Es posible que algunas cuestiones relacionadas con material de defensa explosivo. Era una zona de refugio y seguramente almacenaje de intendencia. Las galerías aparecen dibujadas en este plano ya inicial de los años del siglo XVII y XVIII, son de 1700 y pico, siglo XVIII. En esta zona sitúan ustedes donde está toda la fortaleza. Esto que está aquí dibujado es la galería. Ahora les entregaremos una copia, pero la galería se entra, por tanto, por aquí, por esta parte externa de la muralla, en la parte externa del baluarte central, se entra y va teniendo diferentes ámbitos. En este dibujo se ve bien cómo se produce la entrada en las galerías, ¿verdad? Y cómo se va cediendo en una parte inicial de 5 metros, una segunda de 15 metros y una tercera, un pasillo tercero que llega a 35 metros. Y al llegar al final de ese pasillo está obstruida. La galería sigue
y el plano determinará y la excavación determinará hasta dónde sigue, y por tanto lo que vamos a hacer es seguir la investigación. Primero, acabar esta reconstrucción. Si le pones en silencio, gracias. Acabar esta reconstrucción y a partir de ahí seguiremos investigando sobre las galerías y en algún momento serán visitables. Me produce un cierto impacto entrar allí. La galería es alta, oscila entre mi altura más o menos. No voy a decir yo que sea muy alto, pero bueno, estoy allá por el 1,68, 1,70 más joven, ahora supongo que me diré 1,68, 1,69, ¿no? Con casco doy arriba, justo en algunos sitios. Tiene en la zona centro 2,5 metros. Tiene en la base 1,5 metros de ancho, por tanto se puede caminar bien, no produce ningún efecto de agobio por la limitación. Y decía que el techo es abovedado, está literalmente excavado en roca. Toda la galería, los 45 metros que recorrimos, está literalmente excavado en roca y se van viendo las vetas de la roca, y al llegar a la parte final hay una construcción de ladrillo que puede ser que alguien la utilizara en algún momento, o puede ser que sea una construcción para darle basamento a una posible caída del techo en una zona donde no hubiera roca. Pero en la parte superior de la parte central de la fortaleza, ¿verdad? Por aquí hay un crucero. En la parte central hay una salida de este túnel que está tapiada, está cerrada. La vamos a descubrir y vamos a descubrir cómo se bajaba, pues el pequeño desnivel que habría, que sería de unos 3-4 metros. ¿Vale? Por tanto, bueno, es un descubrimiento llamativo porque, bueno, señala la importancia, ¿no? Las leyendas y los mitos dicen muchas cosas, ¿no? Dicen que, pero es leyenda, nadie se lo tome más que como una leyenda y parte de que había un túnel que llegaba desde arriba hasta aquí, hasta el castillo de San Sebastián. Es poco probable, pero lo dice la leyenda y lo dice la forma de entender un poco la magia de la mitología, porque conectaría el castillo de San Sebastián, que era otra parte del baluarte, con la fortaleza superior allí. ¿Qué más cosas estamos haciendo en la muralla? Estamos haciendo limpieza, reparación, consolidación. Estamos subsanando las pérdidas de estabilidad estructural. Estamos eliminando los pastiches. Bueno, el primer pastiche que eliminamos fue aquella construcción de piedra donde había un restaurante que era una barbaridad. Y ahora, cuando ustedes vayan allí y la vean, verán cómo está aquello y cómo de repente aparece la parte central de la fortaleza que tapaba aquel pastiche que afortunadamente tiramos. Estamos reorganizando la accesibilidad y después estamos haciendo una mejor integración ambiental.